Hola, ¿cómo están? Gracias como siempre por acompañarnos. Bienvenidos a una nueva edición. Esto es Vida Sana, Periodismo de Bienestar para el ángel de tu vida. Bueno, vamos hoy a tener un tópico súper atractivo. Vamos a hablar de los ángeles del Akasha. Y para esto ustedes, bueno, ya la han visto ingresar a los estudios de la radio. La tengo a la angióloga internacional argentina Silvana Sotelo conmigo luego de sus merecidas vacaciones. Ahora en la radio. Silvana, bienvenida. ¿Cómo te va? Hola Diego, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, gracias por acompañarnos. Nueva edición en vivo. Nos encantó la cápsula que nos regalaste desde Capilla del Monte. La pasaste súper bien en Córdoba, ¿no? Sí, fantástico. Descansamos mucho, así que nos vinimos con todas las pilas recargadas. Veo. Y los extrañamos, extrañamos. Estábamos a la distancia, también, pero... Nosotros también decíamos, queremos que vengan pronto y ya está. ya estamos vuelto, acá. Con Mario Mancilla, que está en este momento del otro lado de la pecera del vidrio. Mario, también han venido bronceados, crocantes, dorados. Bien, veo de que la energía del Uritorco les hizo muy, pero muy bien, Gracias por acompañarnos. Me encanta el tema de hoy. Vamos a hablar de la Akasha. Y yo no sabía que había ángeles que también forman parte de esta línea de los registros akáshicos. Pero te voy a preguntar, antes de adentrarnos en esos tres que vamos a presentar hoy, ¿qué es el Akasha exactamente y dónde está? Si es que hay un lugar físico, etérico, donde poder ubicarlo. En realidad es un lugar etérico, ¿sí? Bien. Es energía, es una conciencia. Entonces, bueno, sí, tenemos diferentes ángeles, diferentes seres de luz, maestros ascendidos, incluso nuestro yo superior también es parte, ¿no?, del todo, y está... Es como que nosotros necesitamos ponerle una forma en nuestra mente. Y es como que ellos están en un sector. Siempre cuando hablamos de la calle es como que apuntamos hacia arriba, como que es algo superior y está arriba. Pero en realidad es una conciencia. Entonces, bueno, nosotros tenemos diferentes asistentes y hay ángeles de muchas jerarquías, ángeles con muchas diferencias energéticas. Y los que son de energía superior, como en este caso, que es Metatrón, Casiel, Jeremiel, y hay algunos cuantos más que están trabajando en las dimensiones superiores. Entonces, nosotros podemos estar asistidos al momento de conectarnos con nuestro yo superior, con mi guía o con un maestro ascendido, incluso hasta con los seres queridos, ¿sí? Porque también su alma, el alma de nuestros seres queridos están alojados en ese sector, ¿no?, en esa conciencia, en el Akasha. Bien, pero tenemos que creer en la reencarnación para esto, porque también entendemos que cuando se hace la lectura de los registros akáshicos y demás, se busca información de otras vidas anteriores, o sea, la experiencia de esa alma transitando en diferentes planos de este plano, en este caso, ¿no? Así es. Igual tiene que ver con el conocimiento y la conciencia de cada uno. Si en tu caso, por ejemplo, crees en la reencarnación, seguramente ellos te van a habilitar esa información para que vos puedas interpretar, ¿sí? Para que no te genere confusión, y te van a explicar cuestiones de esta vida y de otras. Bien. ¿Sí? Y en el caso que la persona no crea en la reencarnación, solamente van a estar asistiéndolo en la medida que sea posible en la información actual, en el problema a lo mejor que quiere solucionar hoy día, y que los ángeles en este caso, o los seres de luz que estén asistiendo, le van a ir indicando el propósito de vida, de esta vida, o cómo resolver un conflicto. Sí, entonces, bueno, es una información muy rica. Está muy bueno conectarse con la energía angelical porque en realidad ellos no solo te orientan y te guían, sino que sí, en este caso, tienen la potestad, la autoridad divina de poder indicarte qué hacer, como si fuera un maestro, porque son de jerarquías superiores. Claro. Y porque están en dimensiones superiores, porque también tenemos que aclarar para las personas que conocen sobre ángeles que siempre se dice que los ángeles respetan el libre albedrío, pero son los ángeles de jerarquías inferiores y los que están más cerca a nuestra dimensión, a la terrenal. Bien, y tenemos a Metatrón, Casiel, Jeremiel, que son tres de otros, me contabas, ángeles del Akasha. ¿Cómo conectamos con ellos en este caso? Bueno, en el caso de conectarnos con los ángeles de la Akasha, nosotros tenemos varios tips. Dale. ¿Sí? Bueno, en esos tips, por ejemplo, estar bien energéticamente uno, porque cuando nosotros estamos con una energía a lo mejor baja, con la preocupación, nos cuesta conectarnos con los ángeles o con los seres de luz, ¿no? Entonces, primero hay que reconocerse
como parte del todo. Si yo me siento como que yo estoy acá y ellos están muy lejos, o me siento que no soy parte del todo, es como que voy a estar hasta desconfiando de lo que voy a estar recibiendo. ¿Y reconocer ser parte del todo implica fe? En realidad, no es la fe en que lo que yo recibo es real, sino que yo soy parte de la divinidad. ¿Sí? Entonces soy parte de la energía universal. Por lo tanto, es como llevarlo a este plano. Estamos en esta calle y vos, mi guía o mi ser de luz, está acá al lado mío, conversando conmigo, transmitiéndome y dándome esa confianza, es sentirme parte del todo, de todo esto. Y después tenemos también, es importante, mantener el campo energético limpio. De hecho, lo hemos hablado varias veces ya en este programa. Hay entrevistas que puedan buscar también sobre este tópico. Mantener el campo energético limpio, porque obviamente si no es como que nos tironean, ¿no? Desde estas energías a lo mejor densas, nos tironean como para no poder conectarnos. Después, cuidar nuestros pensamientos, porque si yo soy una persona que estoy constantemente negando lo que estoy recibiendo y no estoy confiando en mí, en lo que recibo, obviamente que eso va a generar una forma de bloqueo, ¿sí? De conexión. Y después también tenemos que estar de hacer prácticas, de mantener una rutina. Esa rutina lo que va a hacer es generar una confianza en mí misma, en lo que yo voy a estar recibiendo, y hay que tomar nota siempre, porque muchas veces nosotros pensamos que la información es para hoy, es para el momento. ¿Sí? Entonces, nosotros estamos, cuando trabajamos con la energía de la calle, estamos en un a tiempo, ¿sí? Entonces, los ángeles están diciendo cómo actuar en tal situación y vos decís, pero no me encuentro en esa situación, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué? Recibo una información que no es, pero en el transcurso de los días, tal vez a la semana o a los 15 días o al mes, la información se hace veraz. Voy a mis apuntes y me doy cuenta que esa información es para esa situación que a los días me está surgiendo, ¿sí? Entonces, por eso es importante tomar nota, para siempre tenerlo allí y poner las fechas. Eso es algo de, digamos, muy lógico, ¿no? Poner la fecha de cada vez que uno canaliza. Y también confiar en nuestra conectividad, ¿sí? ¿Qué sería eso? Justamente cuando yo recibo la información, tomar nota y no pensarlo, no discutirlo en mi mente, y es la primera información que te va a llegar a la mente. Ese es un punto que mucha gente dirá, pero ¿seré yo? Claro, ahí es donde aparece nuestro ego. Pero si yo estoy vibrando con mi campo energético limpio, estoy recibiendo energía angelical, estoy sintiendo la certeza en mi corazón, ¿sí? Y no tengo mis pensamientos que están obstruyendo, eso hace a que todo conforme una buena canalización y una buena conectividad. Bien, mucha gente está conectándose en este momento. En un ratito voy a dar lectura de sus mensajes, pero tenemos más para compartir con ustedes en relación también a algunos tips que queremos compartir aquí en el transcurso de esta edición. Pero si te parece, vamos a leer algunos de los mensajes de las personas que están con nosotros aquí conectadas a través del vivo del programa. Alejandra Arroyo: hola Silvana, Diego, buenas noches, gracias por vernos. Ale Gisela Vera: buenas noches, Sili, Diego, gracias. Cecilia Herminia Márquez dice: hoy hice lectura a una consultante y me sentí feliz por la respuesta de los maestros de la calle. Es una alumna de Espacio Jaiel, ella. Bien. Sí. ¿Los maestros de la calle también son estos arcángeles o son otras entidades? Los maestros de la calle en realidad son seres con capacidades diferentes, en dimensiones superiores también, sí, pero que te dan otras respuestas. Hay cuales están como para poder ser transmitidas por los ángeles, hay información que te la van a transmitir los maestros o diferentes seres de luz. Cada uno es como que cumple una función en el Akasha. Entonces, bueno, ellos van a designar a lo mejor una información específica, en este caso para esta chica, que bueno, felicitaciones desde acá para ella. Bien, muchas gracias por compartir tu experiencia también. Norma Pistono, gracias por vernos. Maru Amatista, hola, buenas noches, gracias por vernos también. Norma Medina también nos saluda, abrazos a la distancia. Hola chicos, buenas noches y feliz año, dice Alejandra López Medina, gracias por vernos. María Seguí Alvarado también, gracias. Vane Ascua también, gracias por estar viéndonos, y más personas que se van
van sumando aquí a la transmisión de la radio. Bien, vamos a compartir algo más con ustedes en este especial de Los Ángeles del Acaya. Tenemos algunas recomendaciones para que ustedes también se puedan ir sumando al respecto y que también puedan expandir más esta información que existe y que a veces suponemos o desconocemos, ¿no? Pero qué bueno que podamos conectar permanentemente con esta información y con esta sabiduría divina, ¿no? Bien. Sí. Tenemos este nivel 1 online, registros akáshicos. Quiero que me cuentes más. Sí, bueno, lo vamos a comenzar porque el año pasado estuvimos postergando, porque ya a fin de año íbamos cerrando, digamos, todos los cursos y nos iban pidiendo el de registros akáshicos y ya le pusimos fecha para febrero. El viernes 5, 12 y 19 de febrero son 3 clases en la cual, bueno, se profundiza mucho, se trabaja mucho en se puede hacer la lectura personal, así que, y la práctica lo dice todo, entonces por eso designamos 3 clases para hacer el primer nivel. Bien, que no requiere conocimientos previos, ¿no? No, para nada. Esto es desde lo básico, iniciamos, hacemos lectura, van a hacer sus propias lecturas personales, obviamente con la supervisación, ¿no? Correspondiente, así que invito a todas las personas que deseen conocer un poco más sobre su misión de vida, sobre cuáles van a ser los pasos siguientes, a lo mejor en sus proyectos, en donde puedan ir indagando, porque esto acá los seres de luz y todos los guías van a estar siempre en colaboración transmitiendo la información. Bien, así que ya saben que tienen que sumarse a este evento 5, 12, 19 de febrero desde las 8 de la noche hora de Argentina hasta las 10 de la noche. Informes de inscripción en el más 549-341-670-2392. Recuerden que tienen que hacerlo con tiempo porque las clases siempre de Silvana se llenan a full, así que no se queden afuera. Eso es online igualmente, pero la plataforma online va a ser Zoom, ¿no? Sí, igualmente nosotros cuando es un primer nivel tenemos un cupo limitado, no siempre sucede eso porque en este caso necesitamos la plena atención a cada uno de los alumnos. Claro. Por lo general hacemos grupos más chicos, más reducidos. Y bueno, acá también van a aprender a conectar no solo con el Akasha, sino también los que tienen esa energía angelical a flor de piel con Metatron, con Casiel y con Jeremiel, que son los 3 arcángeles que trajimos hoy. Bien, recuerden, más 549-341-670-2392 y si no también a través de redes sociales. ¿Dónde te encuentro, Silvana? Contame. Bueno, ahora sumamos Telegram también. Estamos por Telegram. Perfecto, se van sumando a todas las redes. Nos vamos sumando a todas las redes y ya estamos nuevamente con la página web espacioangelicojael.com. Bien, fantástico. María Pascualoto dice hola, muy buenos saludos desde Bragado. Lau Montaldo también nos saluda, dice buenas noches, hermoso tema, gracias. Nancy Aguilar también nos saluda, gracias. Lelia Beatriz Sosa también nos saluda, Andrea Dalid, besos. Raquel Pozo, hola, buenas noches, Silvana y Diego, besos. Graciela Cancinos también, gracias. María Fernanda Mossi, hola Diego y Silvana, súper interesante, muchas gracias, siempre la mejor. Virginia Pelaya, buenas noches, Silvana, qué lindo escucharte. Taco de Reina nos dice muy clara la explicación, gracias. Graciela Retamar, hola, abrazos a Sil y Diego, bueno, muchas gracias. Jorgelina Caravero también, gracias por vernos y mucha gente que se fue sumando en vivo y también diferido, gracias por vernos en cualquier momento del día. Ahí tenemos la página, miren, Espacio Jael. Ya pueden comenzar a navegar porque, bueno, se van a ir actualizando los contenidos permanentemente, ¿no? Sí, ahí tienen como para elegir qué curso tomar. Qué bueno. ¿Sí? Van a estar las fechas designadas, ahí está toda la información, todo el temario. Bien. Vos ingresas a uno de estos links y, por ejemplo, si vamos a Abundancia y Prosperidad del Arcángel Uriel, vos ingresas ahí y ahí vas a encontrar todo el temario. Mira qué bueno, estamos ingresando, Estamos ingresando. Alan Gianni está ingresando justo para comprar ahora este evento. Él quiere hacer este curso. A ver cuál eligió. Vamos a ir más arriba. Abundancia y prosperidad. Muy bien. Con el Arcángel Uriel. Añadir al carrito, Alan, ahí está. Añadir al carrito entonces. Ahí está, fantástico. Así que bueno, y está toda la descripción, el temario. Van a poder descargar los archivos desde allí. Y vamos a hacer las clases de todas maneras, de manera online. Miren qué bueno,
Vamos al Sí. menú, a ver, tengo cursos y talleres, aplicación móvil, carrito, contáctanos. Bueno, pero la radio no está, ¿qué pasa? ¿No está el animador y el productor? Nos Está dejaron justamente, afuera. ya estamos definiendo los últimos retoques. Ah, y bueno, vamos a ya estar- pensé que me habían excluido. Espero que los últimos retoques se definan la Por semana que supuesto, viene. Ahí por está. supuesto. La semana que viene traemos todas las Una novedades. foto nuestra estaría bien, nada más al lado de Uriel. Sí, ¿Por qué no? Somos casi ángeles. Bien, muchísimas gracias, mi querida Silvana, por compartir con nosotros este gran momento. Disfruto mucho de que la hayas pasado también en tus merecidas vacaciones y ahora tenemos un súper año por delante. Sí, así es. Así que bueno, ya estamos bien en onda como para arrancar todo este año y ponerles todas las pilas. Definitivamente. Y está esperando, te digo de nuevo, la gente a ver cuándo activamos el presencial acá, que la gente quiere venir al programa de radio. Ya pueden. Ustedes saben que también tienen que añadir al carrito la opción de venir al programa. Nada, es 10 pesos nada más. Estamos muy regalados. Vienen y hacemos un tour por acá. Claro. Así que lo hacemos pronto, en total. Dale. Cuando ustedes quieran. ¿Quién se suma a la radio? ¿Quiénes están en Rosario? Obviamente quieren venir a presenciar la entrevista con Silvana en vivo. Ya tengo anotadas. Ah, ya está, listo. Ya está la lista. Listo, pronto lo hacemos y también estamos aquí conociéndonos entre todos. Bien, este programa no sería posible, este super segmento, sino del otro lado del vidrio para allá, los mejores, Mario Mancilla, como siempre, como un increíble community manager, fantástico. Qué gracia, grande. Y Alan Gianni, como siempre, gracias. Silvana, volvemos la próxima semana, el nuevo día. Recuerden que ahora estamos los jueves con Silvana Sotelo. Jueves. Bien, Sí, ahí sí. está. Sil, muchas gracias. Gracias a vos, Diego. Así pasa en vivo Silvana Sotelo en la radio. Pausa y vuelvo, no se vayan.